Hola amigos, esta es la reflexión 90. En estos últimos videos y de aquí en adelante voy a reflexionar sobre uno, dos o tres temas. Y voy a utilizar mi modo de pensamiento multilateral. Pero no voy a especificar desde qué campo analizo y reflexiono sobre el tema. Es un dato muy importante y considero que es un ejercicio para el que vea el video, el que escuche, haga. Detectar a través de mi reflexión el tema que estoy tratando, desde qué campo lo trato. Si de la biología, de la psicología, de la sociología, de la historia. Es un ejercicio. Otra cosa que quiero recordar es que en mis videos no suelo poner en pantalla muchos, salvo algunas excepciones, muchos gráficos o explicaciones con imágenes. En algunos videos sí. Algunos videos, por ejemplo, de hace varios meses atrás, lo ilustro con cuadros, con fotografías, etc. Pero desde el ciclo que terminé hace poco de aprender a pensar en adelante, estoy dando estas reflexiones sin mostrar o tratando de no mostrar imágenes o explicaciones gráficas. ¿Por qué? La idea es que la persona que esté viendo o escuchando haga el ejercicio de rememorar, ver con su mente lo que yo estoy diciendo, representar en su mente lo que yo voy reflexionando. Es decir, es un ejercicio de abstracción mental sin mostrar imágenes. La única imagen es la cara mía con los gestos que yo hago. Hago muchos gestos porque a veces amerita, trato también cada tema de sentido común que amerita los gestos que hago. Pero fuera de eso, lo único que se ve es mi cara y el ámbito en que estoy, que es una sala donde tengo cuadros míos, las paredes y nada más. Se habrán dado cuenta que no pongo como fondo de mis videos bibliotecas llenas de libros. Es común en todas las personas que hacen reflexiones o dan clases o piensan y comentan cosas, poner detrás de sí bibliotecas llenas de libros. Es el 90% de los que hacen vídeos. Eso significa, inconscientemente, vayan haciendo el ejercicio que dije al principio, desde qué enfoque, desde qué campo de las ciencias enfoco lo que comento, lo que hablo. Entonces, desde el punto de vista, puntos suspensivos, pongan ustedes el punto de vista, el campo, estas personas que ponen detrás de sí bibliotecas llenas de libros, es muy común. Quizá revele que inconscientemente no están muy seguras de lo que están diciendo y que necesitan apoyarse en autores que tienen a sus espaldas. Yo tengo cuadros, y cuadros pintados por mí, nada más. ¿Por qué?
mis reflexiones tienden a que los Homo sapiens nos vayamos acostumbrando lentamente o de golpe, cada uno elige, a pensar sin necesidad de refrendar con nada. Me refiero a libros detrás o imágenes en la pantalla. ¿Por qué? Porque es una forma de ejercitar el cerebro, la mente, los pensamientos. Este ejercicio es muy útil, sumamente útil. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay varios objetivos. Uno, vivir más años con la mente lúcida. Esto es muy importante. Llegar a edades avanzadas con la mente lúcida. Evitar los trastornos mentales que se producen con la edad. Y una forma es, aparte de hacer una alimentación saludable, una vida sana, aparte de eso, ejercitar la mente. Uno de los objetivos que yo planteo en mis reflexiones es ejercitar la mente. Y se relaciona con lo que decía al principio. Yo comento cosas, reflexiono, y los que vean o escuchen el video van, si quieren, a ejercitar su mente representándose lo que yo estoy diciendo. Y las imágenes abstractas que voy dando a través del lenguaje verbal. El lenguaje verbal es muy importante, es tan importante como las imágenes. Yo pinto, soy pintor, una de las cosas que hago es pintar cuadros al óleo, y trato en mis últimas épocas de reflejar en los cuadros pensamientos. Los pensamientos son abstracciones, pienso, es el trabajo que hace el cerebro. Esos pensamientos los llevo al cuadro a través de imágenes abstractas, semiabstractas, a veces surrealistas, a veces expresionistas, depende. Y el que vea esos cuadros míos, sobre todo en mis últimas épocas, va a buscar, a hurguetear dentro de la obra. Bueno, algo similar planteo en estos videos míos de reflexiones. Hurguetear en la mente de cada uno y relacionar lo que yo estoy diciendo en mis reflexiones con lo que cada uno tiene en su depósito mental, en sus carpetas mentales. Este es un ejercicio muy importante. Relacionar lo que yo estoy diciendo con las carpetas mentales de cada persona. Lo ideal sería poner comentarios en los videos, generar debates, decir yo pienso tal cosa cuando yo estaba diciendo algo, el que estaba viendo el video pensó tal otra, lo asoció con tal recuerdo propio. Ponerlo en comentarios. Bueno, pongan comentarios. No tengan timidez en poner comentarios. Hagan debates y comentemos. ¿Por qué? Porque eso es una ejercitación que hace a lo que decía hace un momento de llegar a edades avanzadas con buena salud mental. Hoy comentaba con una persona en una videollamada que buenos ejercicios mentales era, por ejemplo, aprender instrumentos musicales. Comentaba las anécdotas de Einstein, el físico, el científico Einstein, que tocaba el violín, tocaba mal, pero tocaba el violín. Y muchos otros científicos tocan instrumentos. Esa es otra manera de desarrollar y mantener lúcida la mente. Esto lo asocio, por asociación libre de ideas, lo que hago siempre yo, con algo
que vi hoy, un video que me llamó la atención. 6 claves para desarrollar la inteligencia. Un video corto. Ese es otro tema. Muchos videos cortos. Y no desarrollan el tema. Bueno, en este caso 6 claves. De curioso que soy, yo soy muy curioso. Hice clic en el video y vi de qué se trataba. Decía 6 cosas que eran bastante interesantes, que yo estoy de acuerdo. Hacer una vida sana, leer mucho. Decía que había que leer mucho. Sí, hay que leer mucho. Hay que tener un cierto horario, ser metódico. Pero cuando llegó a la 6ª clave, las anteriores más o menos las mismas cosas que digo yo, que las desarrollo un poco más. En este caso, lo asociaba con imágenes, ponía imágenes en el video. Pero fíjense ustedes una forma novedosa de fake news, de noticia falsa. Cuando llega a la última, al último consejo que daba para mantener la inteligencia activa, era aprender un idioma. Es interesante, eso me pareció interesante. Pero, a continuación, yo me fijé a ver cuánto faltaba para terminar el video, porque había llegado a la 6ª, y faltaba bastante. Digo, qué raro, me pareció raro, me llamó la atención. Entonces seguí con el video, y ¿dónde estaba la fake news? En lo último que dijo, aprender un idioma, después se mandaba casi la mitad del resto, la mitad del video completo, o sea, faltaba una mitad. Un método para aprender a hablar inglés. Y entonces empezó a hacer toda la propaganda del idioma inglés, que es el idioma universal, que se habla en todos lados, que conviene saber inglés, hay que estudiar inglés. Y después empezaba a hacer la propaganda del curso de inglés. Acá hay 2 cosas. Al final del video estaba vendiendo el curso de inglés que tenía esta persona. Lo vendía el curso de inglés. No era gratis, se vendía. Y explicaba los pasos, por qué convenía aprender idiomas. Sí, es interesante aprender idiomas. Yo antes de aprender idiomas diría aprender al máximo, con la mayor cantidad de vocablos, el propio idioma madre. El mío, por ejemplo, es el castellano. Entonces, aprender al máximo, con muchos vocablos, con muchos sinónimos, antónimos, lo que fuere, muchas palabras, y el significado de las palabras, y sinónimos, para profundizar en mi lenguaje, ya sea escrito u oral, exactamente lo que quiero decir, para no dar paso a las interpretaciones, que es otro tema que voy a tratar a continuación. Bueno, este video que estaba relatando cómo era, al final vendía un curso de inglés. Bueno, acá hay 2 fake news. Una, me engancha al principio con cosas interesantes, cosas concretas, para al final venderme un curso de inglés. Venderlo, o sea, había que pagarlo. Pero, esa es una fake news, porque que diga en el video, en el comienzo, en la descripción, que ponga esto al final, aconsejo aprender un idioma y yo tengo un curso de inglés. Después empecé a investigar y el que ponía la página esta, el que daba esos consejos para desarrollar la inteligencia, estaba relacionado con una empresa que enseña idiomas. Pero eso me di cuenta después. Ahí es una autocrítica, un autoanálisis que me hago, o una autocrítica, pues una crítica. Tenía que haberme fijado de dónde provenía el video. Pero creo que ponía el nombre, como pongo yo. Mi canal es con mi nombre, Héctor Carlos Reis. Ese es mi canal. Entonces, pero
pongo en el título de qué se trata. Y los que ya me conocen saben que ahora estoy haciendo reflexiones, que soy pintor, etc. Y que no vendo nada. Bueno, donde la primera fake news, noticia falsa, era eso, que al final del video, bueno, no disculpe. La autocrítica que decía recién es que no me fijé de dónde venía, pero si ponía el nombre yo que iba a saber a través del nombre, pero después me fijé que además del nombre tenía el nombre de la academia, de la Academia de Idiomas. Y creo que no tenía el nombre de él, sino el de la academia, o las dos cosas juntas, bueno, había un nombre de una academia. Tenía que haberme fijado ese detalle. Bueno, actué así en forma precipitada, bueno, pero está bien. Aprendí algo nuevo, me sirvió de enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué aprendí? ¿Cómo se fomenta el aprendizaje de idiomas, pero justamente del inglés? Y esto es muy importante. ¿Por qué es una segunda fake news, noticia falsa? Porque lo que yo estoy señalando en mis últimos videos, el imperialismo cultural del capitalismo, y que se trata de hacer sobre todo con páginas en inglés. El idioma inglés es cierto, es más universal, lo ve más gente, los videos en inglés son más vistos, hay mucha documentación en inglés, pero me hacía la propaganda en este video que había mucha documentación que estaba en inglés y que en otro idioma no lo podía conseguir, y eso es mentira. En castellano, que es el idioma que estoy hablando yo, en castellano hay muchísima información. Y de última, si una información no la encuentro en castellano, la encuentro en inglés, la traduzco y listo. La información la tengo. O sea, si quiero buscar información en castellano hay muchísima información. En internet y en videos de YouTube. Muchísima información. Incluso de excelencia. Yo dije hace unos cuantos videos atrás, la paleoantropología, que a mí me apasiona tanto, el estudio de los restos fósiles, hay muchísimas páginas en idioma castellano de españoles que están investigando en el campo, en grutas, en cuevas, restos fósiles. Lo menciono en vídeos anteriores. Y son españoles y hablan en castellano, y brillantes seminarios, debates, hasta clases sobre paleoantropología. Lo mismo sobre clases de historia antigua o de historia de todas las épocas. Lo mismo en cualquier tema que uno quiera ver, hay videos en YouTube o páginas web en castellano. Y de inducirme a que estudie inglés, que sí, admito que... Pero yo prefiero primero conocer bien a fondo el castellano, con muchos vocablos. Todos los días aprendo una palabra nueva y la utilizo, que es lo que aconsejo yo también en mis videos, doy esa idea. Buah. Descubrí, por azar, ese dato, cómo que se relaciona con lo que vengo diciendo en mis últimos videos. La formación, la estructura básica mental del sistema capitalista, porque de últimas es el sistema capitalista, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, sistemas capitalistas a pleno, a full, y hablan inglés, y otros países también. Bueno, esta, usando una palabra muy común, bajada de línea, que está haciendo y logrando un cambio cultural profundo, sobre todo en muchas personas muy jóvenes. La trampa cultural y todo lo que provenga de Estados Unidos, fomentarlo. Y de manera subliminal, y a veces de manera no tan subliminal, sino concreta, específica, como en este video que estoy comentando, que me termina vendiendo un curso de idioma, aclaro que para desarrollar la inteligencia yo tengo un curso en mis sitios de internet, y
no menciono aprender un idioma. Me doy cuenta que es interesante, es importante, pero no menciono. Menciono sí lo de aprender a tocar el violín, por ejemplo, que lo hacía el científico Einstein, y está comprobado que desarrolla y mantiene la inteligencia activa. Así puede ser violín, puede ser otro instrumento musical. Pero también desarrolla la inteligencia, lo digo yo en mi curso, que es gratuito. Y hablo muy poco de él. Los que se meten en mi blog principal, allí lo tienen. Pero lo que quiero señalar es que cualquier aprendizaje de cualquier cosa, no solo de un instrumento musical, sirve para mantener la mente, el cerebro y las ideas en buen estado de lucidez. Y sobre todo desarrollar el pensamiento analítico crítico. Esto es fundamental, desarrollar el pensamiento analítico crítico. Esto yo lo señalo en muchísimos videos. Volviendo al tema que mencioné así de soslayo, de las interpretaciones. Yo me estoy dando cuenta que en los últimos tiempos hay muchísima información que llega vía internet, muchísimas noticias falsas, muchísimas fake news, plagado de mentiras, de informaciones falsas y mentiras, directamente mentiras. Pero hay también un desarrollo subliminal del tema la interpretación. La interpretación de las noticias falsas. Apareció eso también. Cómo interpretar, pero no para esclarecer y buscar la verdad, si es que la hay detrás de una noticia falsa, sino para bifurcar más todavía la noticia falsa. Ir llevándola de noticia falsa a noticia amañada, trabajada maliciosamente, y terminar en mentira. Y cómo después, con esa mentira, desarrollar en las personas que siguen y llegan hasta la mentira, a través de la interpretación, algo que es tremendamente perjudicial. Mentira más interpretación de esa mentira llevan a una crueldad, a una maldad supina. Es impresionante, a una maldad supina. Yo mencioné en anteriores videos el caso de esta política en la República Argentina que inició un juicio ante el Poder Judicial contra el presidente, porque el presidente de la República Argentina, porque lo menciono en videos anteriores. Lo cito ahora, simplemente una cita corta. Porque el presidente fomentaba la vacunación de las personas. Y esta política argentina le inició juicio porque el presidente estaba envenenando a las personas, a la gente. Fomentando la vacunación, estaba envenenando. Porque la vacuna que se quería poner era veneno. Hizo un juicio. Fue desestimado el juicio. En un mes y pico, los jueces, que son lentos, en todos lados, el Poder Judicial, los jueces son muy lentos, la justicia es muy lenta. Bueno, eso había que desestimarlo de inicio. Se recibe ese escrito y se rechaza, porque era no solo una mentira, que la vacuna, había varias mentiras ahí. Una mentira es decir que el presidente estaba envenenando a las personas porque propiciaba la vacunación de las personas. Que entre paréntesis, la vacunación es voluntaria, nadie está obligado. Conviene que se vacunen las personas mayores, las personas que están trabajando en salud, médicos, médicas, enfermeros, etc. Los docentes, todas las personas que están en trato directo con otras personas y que deambulan, que deambulan. Bueno. Es decir, lo que estaba haciendo el presidente es
de pedirle a la gente que voluntariamente tome la vacuna. Bueno, esta política le inició juicio por envenenamiento. Esa es una primera mentira, la vacuna no envenena. La segunda mentira que se trabajó a través de esa mentira, la malicia, porque aparecieron seguidores de esta política a manifestarse contra la vacunación. Salían por la calle en grupos apretados, sin barbijo, salían a fomentar y crear, de una mentira, crear con malicia, porque eso es maldad, porque fomentar la libre circulación y la mayor circulación cuando se sabe que el virus circula. Ya está comprobado que este virus circula. Cuanto menos circulación haya, mejor. Que estén en la calle los trabajadores esenciales y los trabajadores con precauciones, que vayan a la fábrica, a los lugares con precauciones, con barbijo, manteniendo la distancia y que viajen lo menos posible. Bueno, esas son las recomendaciones en todos los países del mundo. Pero la malicia en la mentira de esta política y de sus seguidores, que son bastantes, 10, 15, 20%, sigue todas estas pautas, ya hay, además de mentira, hay malicia, maldad, querer hacer daño. Y querer que la gente salga a la calle así en forma indiscriminada, que vaya a los lugares públicos, que deambule, y que esté sin barbijo, etcétera, y sin mantener la distancia. Bueno, todo lo que no hay que hacer, estos seguidores de estas personas, que son de extrema derecha, claro, son personas de mentalidad de extrema derecha, hacen. ¿Y cuál es la malicia? Y para que la gente se infecte, se contagie, que haya más contagio y más muertes, porque la gente se está muriendo. Bueno, ¿qué está pasando en la República Argentina? Están aumentando los contagios a niveles mayores que en la primera ola, esta es la segunda ola, y está muriendo gente. ¿Por qué? Porque se está saturando al personal de salud, no dan abasto, incluso no dan abasto los hospitales y los sanatorios. Y está muriendo gente, y gente joven también. Es decir, dar una noticia falsa, que además de falsa es mentira, y después fomentar la malicia, la maldad, la crueldad, porque es crueldad, es fomentar que la gente se contagie. Y efectivamente hay más contagios, aumentaron los contagios y las muertes. Ya estamos en los 30.000 contagiados por día y entre los 200 y los 300 muertos por día por coronavirus, por esta segunda ola. ¿Por qué? Y porque hay una pelea jurídica entre la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, el gobierno autónomo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no tiene el estatus jurídico exacto de una provincia, sino que tiene el estatus de ciudad autónoma. Ojo, es un nivel distinto al de las provincias. Por eso se dice, hay 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tiene un estatus jurídico no tan autónomo como las provincias. Eso es importante también, se está discutiendo. Bueno, lo llevó al Poder Judicial el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque quiere que hacer las clases, el sistema docente, hacerlo presencial. El gobierno nacional decretó por 15 días, nada más que por 15 días, que las clases se hagan virtuales. En todo el país aconseja a los gobernadores, la mayor parte de los gobernadores están haciendo, depende el grado de contagio. Pero el problema acá en la República Argentina es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires toma parte de la provincia de Buenos Aires, donde está la mayor cantidad de contagios y de muertes. Entonces, lo que está haciendo este jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y se presentó al Poder Judicial, y desoyendo
no solo el decreto, que es un decreto de necesidad y urgencia, que tiene carácter de ley hasta que lo trate el Congreso puede refrendarlo o puede derogarlo. Hasta ahora se mantiene vigente. Es más que un decreto, es un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué más urgencia y necesidad que la pandemia? Bueno, se justifica. Bueno, hay un conflicto. Y este jefe de gobierno está empecinado y está con el Poder Judicial y se generó un juicio, 2 juicios, 3 juicios, bueno. Y mientras tanto, ya seguro se murió ya un docente de coronavirus, y no sé si hay más, contagiados hay muchos, incluso en terapia, y alumnos. Se está hablando de ya que hay 7.000 alumnos. Sea un alumno o sea un docente, ya es grave, porque es la vida de una persona. Entonces, interpretación. Acá viene el tema de la interpretación. Las interpretaciones que hacen miembros de poderes ejecutivos y jueces. Porque hay un conflicto incluso entre los jueces. Porque este jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene jueces adictos en su esfera de acción judicial, o sea, la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Y es distinto el fuero federal, que es el fuero de toda la nación. Son 2 fueros que están incluso dentro de la ciudad de Buenos Aires, son 2 fueros. Bueno, hay un conflicto ahí entre esos 2 fueros, porque el fuero ordinario, que está puesto por el jefe de gobierno, que hace un montón de años que está, el partido de derecha en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años que está gobernando la ciudad de Buenos Aires, y tiene jueces adictos. Bueno, no solo un juez de primera instancia, sino una cámara, pero de la ciudad autónoma, dijo que pueden seguir las clases en forma presencial en la ciudad de Buenos Aires. Un juez federal, que tiene un estatus jerárquico superior, juez federal, decretó que eso que había sancionado el juez ordinario y una cámara ordinaria había refrendado lo que hizo el primer juez, diciendo que las clases podrían ser presenciales y que el jefe de gobierno tenía que hacer las clases presenciales. En el fuero federal, estoy aclarando, hay 2 fueros, el ordinario y el federal. Dentro del ordinario hubo un fallo de un juez de primera instancia y después de una cámara. O sea, hay 2 fallos ordinarios. Pero sucede que el decreto de necesidad de urgencia es nacional. El juez competente es el juzgado federal, el fuero federal dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que dijo lo contrario, que hay, por necesidad y urgencia, por la pandemia que está pasando, hay que hacer valer el decreto nacional. Bueno, hay un conflicto allí. Y esto se está planteando ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, mientras tanto pasan los días, y los 15 días que se tomaba para evitar los contagios, hasta que la Suprema Corte de Justicia, bueno, esto se dilata. La justicia, los jueces, no la justicia, los jueces, dilatan, siempre dilatan, salvo cuando tienen interés específico y ahí hacen todo rápido. Que eso pasa en la República Argentina. Por eso digo muchas veces sentencias que son fallos. Hay un juego de palabras acá, porque también a la sentencia se denomina fallo judicial. Pero es un juego de palabras. La palabra fallo la utilizo como error. Bueno, un juego de palabras. Bueno, los jueces en la República Argentina a veces trabajan en horas. Sacan sentencias y fallos en horas. En horas. Es impresionante. Y a veces tardan 20 años. Hay una quiebra, lo menciono en videos anteriores, del Correo Argentino, que es una empresa del expresidente, la familia del expresidente de derecha, que hubo en la República Argentina hasta hace 1 año y 5 meses, 4 meses. 20 años. Porque los jueces
que están tratando esto demoran, lo cajonean, se dice, se ponen en cajón y pasan los años y los años. Una quiebra que se tiene que resolver. Un mismo proceso de quiebra, pero favorable a la familia del presidente de derecha, que tiene acotada aparte del Poder Judicial, un juicio que le interesaba a esta familia, también una quiebra, se resuelve en 6 meses. Lo resolvió en 6 meses. Lo que favorece a este Poder Judicial que depende de ese expresidente de derecha, se resolvió en 6 meses. Y lo que perjudica a la familia del expresidente de derecha, hace 20 años que está. Con jueces dentro de la órbita de influencia, a través de lo que ya se está comprobando, una mesa judicial. La mesa judicial era miembros del Poder Ejecutivo, ministerios, ministros, secretarios, que hablaban y condicionaban a jueces. Y jueces que iban, yo lo menciono en otros vídeos, lo estoy desarrollando ahora porque es grave esto, es muy grave, es muy grave. ¿Qué hace al concepto de Poder Judicial, de justicia y de interpretación? ¿Cómo interpretan a Piacere? Es muy grave esto, es gravísimo. Ya inconstitucionalistas, abogados especializados en derecho constitucional, que ya están diciendo que el fuero federal está por encima del fuero ordinario. Pero mientras tanto los días pasan. Es tremendo. Esto lo menciono como caso práctico, es un hecho claro y evidente. Estoy relatando algo que está pasando en la República Argentina, que los medios de desinformación casi ni lo nombran todo esto. No lo nombran. Por eso que es tan importante la llamada prensa alternativa, los medios de información alternativos. Buscar en Internet. Hay mucho material en Internet y en YouTube. Pero buscar en Internet. Medios de información. Porque los medios de desinformación están en la televisión, en la prensa escrita y en las radios. Tienen cooptado. Entonces no dicen, por eso estoy hablando yo de esto, no comentan esto. Incluso le dan la razón al tribunal ordinario, que no es competente para el caso este planteado, porque es un caso planteado entre un conflicto. Bueno, es más profundo, pero no quiero profundizar más, porque hay otro tema adicional que se está tratando también en el fuero federal entre la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha, y el gobierno nacional, el Estado nacional, que está gobernado por un frente de centro izquierda. Bueno, hay otro conflicto, que es el gobierno, lo voy a mencionar porque es grave, es gravísimo. El gobierno nacional anterior, el que estaba hace 1 año y 5 meses, le había dado a la ciudad de Buenos Aires, que eran adláteres, compadres, el mismo partido, en ese momento, en esa circunstancia histórica, en ese momento histórico, hace 1 año y 5 meses atrás, le había dado la policía, parte de la Policía Federal a la ciudad. Y entonces le había dado un montón de plata en el presupuesto y le había aumentado un porcentaje muy alto que el gobierno de la ciudad, como era tan alto el porcentaje, utilizó en parte para esa policía autónoma de la ciudad autónoma, o sea, una policía para la ciudad, pero le sobraba plata y entonces empezó a hacer cosas y otras cosas. Póngale el adjetivo que quiera el que esté viendo el video. Negociados, trampas de todo tipo. Bueno, el gobierno actual, nacional, que es de centro izquierda, le bajó y lo constriñó el presupuesto, la parte, solamente a los gastos de esa policía autónoma. Incluso le dio por demás, tendría que haberle dado menos, que era lo que tenía primitivamente, y se calculó el gasto de esa policía y era, bueno, le dio un poco más todavía.
pero menos de lo que le había dado el gobierno nacional de derecha. Bueno, entonces la Ciudad de Buenos Aires, con este jefe de gobierno de derecha, le inició un juicio, un segundo juicio. Es otro juicio que ya venía de antes, cuando pasó eso que narré ahora último. Son dos hechos gravísimos, gravísimos, que no se comentan, y aquí viene el tema de la interpretación y de los medios de desinformación. En los medios de desinformación todo esto no se habla. Yo estoy haciendo ahora de prensa alternativa, porque estoy dando datos, información verídica y explicándola de cosas que no se hablan, que se tendría que hablarse en los diarios, en los canales de televisión, discutirse, debatirse, que es un problema este. Y los jueces que cajonean expedientes por 20 años, quiebras, que se tienen que resolver cuando es lo que dije antes, o 6 meses cuando beneficia a la derecha, o 20 años cuando perjudica a la derecha. Es inadmisible esto, pero está. Y el Poder Ejecutivo Nacional actual dice que no puede, no quiere intervenir en la justicia porque no quiere hacer lo que hacía el otro gobierno. Entonces, ese juicio, que está durando 20 años, incluido el periodo del anterior al gobierno de derecha, del kirchnerismo, de los dos gobiernos de la presidenta Cristina Fernández, que ahora es vicepresidenta, y del esposo, Néstor Kirchner, fueron 12 años de gobierno de centroizquierda, gobierno popular, pero no tocó a los jueces para que apuraran ese expediente de quiebra y dejó que los jueces siguieran durmiendo ese expediente de quiebra. Ojo, esto es una crítica que hago, no para que intervengan, sino para que saquen a esos jueces y pongan jueces imparciales, que resuelvan las quiebras, sea de un lado o del otro, como tiene que resolverse, con tiempos específicos, y que las leyes contengan tiempos. No digan tiempos ilimitados. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene tiempos ilimitados y puede, bueno, hace lo que quiere. Estamos yendo al gobierno de los jueces, y no puede ser. El gobierno no es de los jueces. Por eso que en otros videos voy a profundizar en este tema. Porque si vamos al gobierno de los jueces, es el lawfare, el gobierno de los jueces. La guerra judicial que hacen los jueces. ¿Qué es lo que están haciendo en Latinoamérica? Influenciado por lo que decía al principio del video, de aprendan inglés, muchachos, aprendan inglés, así reciben todos la información y los datos que vienen de EEUU, USA, es decir, el capitalismo hegemónico, porque está siendo hegemónico el capitalismo, ojo. Son muy pocos los países que se escapan a la hegemonía del capitalismo. Y es un sistema, que lo estoy diciendo siempre, nefasto. Pero voy dando datos, información, para hacer cabos sueltos de todo esto. Y relacionar. El problema de la injusticia del Poder Judicial es muy grande. No puede ser. Los jueces tienen que ser imparciales. Y tienen que atenerse a la letra de la ley y no a la interpretación, y ahí viene el problema de la interpretación que hablaba antes. Sobre texto de interpretación se hacen sentencias que son fallos, y valga de vuelta el juego de palabras. Yo no pensaba tratar estos temas en este video, pensaba tratar otra cosa, pero me salió por asociación libre esto, porque indigna realmente para el que tiene una mentalidad de justicia, el que estudió leyes, el que es abogado, indigna realmente lo que pasa. Lo que está pasando, estos dos casos concretos entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional. Y esos dos casos, no lo repito. Indigna. Y hay juristas que se indignan como yo, pero no pasa nada. La reforma de la justicia, del Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial, que prometió en campaña el actual gobierno nacional. ¿Y para cuándo, muchachos? ¿Para cuándo?
Se está dilatando eso. Nombró una comisión de juristas notables de todos los signos políticos que estaban allí, que aconsejó reformar, hacer reformas. Y todavía no lo mandó al Congreso para que lo trate el Congreso. O si lo mandó a medias. Y el Congreso no lo está tratando. Es decir, se lentifica. Todo lento. Y el cambio cultural no puede ser. Por eso yo preconizo un cambio cultural, de abajo hacia arriba. Que las personas, en su sentido común profundo, cambien su base mental. Y que se den cuenta de todas estas cosas que estoy diciendo. Y cuando llegue el momento de votar, que voten a partidos que digan vamos a hacer esto y lo cumplan. Para lo cual tiene que haber una reforma constitucional que cambie todo lo que es actualmente el Poder Judicial y que establezca una figura jurídica que es importantísima en todos los sectores de gobierno. Si es que se quiere mantener la división, la famosa división de poderes. Rousseau y compañía. La división de poderes, Montesquieu, la división de poderes. Yo no sé, bueno, yo en otro video voy a analizar esto, la división de poderes, bueno, pero por lo menos una institución, y digo ahora, y la menciono en muchos de mis videos, hice todo este artilugio para llegar al nombre de la institución. Revocatoria de mandatos, revocar los mandatos cuando no cumplen lo que dicen que van a hacer. Sea presidente, sea legislador y los jueces. Acá viene, ¿cómo hacemos con los jueces? Los jueces los nombramos, los elegimos, le damos un tiempo, un plazo, y no como es ahora que son in eternum los jueces. Tendrían que jubilarse a los 75 años, pero siguen. Sí, ya mencioné el caso del juez Fait, acá en la República Argentina. Fue juez hasta los 99 años y se murió siendo juez a los 99 años. Cuando no tenía 99 años de una persona muy lúcida. Había sido brillante, ¿eh? En su juventud fue un juez brillante. Juez y jurista brillante. Ojo. Es un jurista. En la facultad hemos aprendido cosas de él, muchas cosas, y fue brillante juez. Pero, a medida que avanzó en edad, no se conservó lúcido, no desarrolló el pensamiento, como digo yo en mi video, que habría que hacer, y llegó a los 99 años en mal estado mental. Ya no estaba bien de la cabeza. Decía, bueno, lo que dicen los que tienen problemas, demencia senil, Alzheimer, como se lo quiera llamar. Demencia senil, en este caso. Y ya no. Y le hacían firmar sentencias los otros jueces. Le hacían firmar sentencias. Yo me acuerdo de todo eso. Por eso tengo mucha memoria. Y me acuerdo de todo lo que pasó en la Argentina. Y lo que pasó desde que soy niño, me acuerdo de lo que pasó en la República Argentina, en el país, y en las provincias y en todos los lugares, me acuerdo. Porque siempre fui de investigar, de no quedarme con la noticia falsa. Buah, quiero ir redondeando este video. Pensaba tratar otro tema, pero salió por asociación libre una conjunción de varios temas, pero todos ellos muy importantes. Y hay muchos cabos sueltos que sirvan de ejemplo, lo que pasa en la República Argentina, que sirva de ejemplo para otros países. Es muy grave lo que pasa, es muy grave. Cuando la Revolución Francesa hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, o solidaridad, vendría a ser más o menos lo mismo, no se está cumpliendo. Ni siquiera eso, ni siquiera esa revolución. Y lo voy a desarrollar esto en otros videos, que no se está cumpliendo ni en la República Argentina ni en otros países, no solamente aquí. O sea que es increíble. Una revolución que se hizo antes del invento de la electricidad, sus postulados, en rigor, en estricto sentido,
no se cumple. Cuando todos pensamos, nos ilusionamos de que tenemos libertad, que tenemos igualdad, nos ilusionamos. Las constituciones hablan de esto, pero las constituciones dicen muchas cosas. Bueno, en una futura constitución, revocatoria de mandatos. Cuando una persona no cumple lo que dice que iba a hacer, revocarle el mandato. Se le revoca el mandato, se le saca del cargo que tiene y se vuelve a elegir a otro. Revocatoria de mandatos. Organizar bien cómo se hace la revocatoria de mandatos. En muchas constituciones en el mundo ya hay revocatoria de mandatos. Y hacerla. Es fundamental. En la Revolución Francesa ya estaba. Y en la Comuna de París de 1871, que fue tan importante, estaba la revocatoria de mandatos. En otro video voy a analizar a fondo este tema, sobre todo el de la Comuna de París, que es una secuela de la 100 años antes, la primera Revolución Francesa de 1789, donde se origina todo este proceso. Y todo esto fue hecho en la época histórica donde no se había inventado la electricidad. Ahora tenemos electricidad, tenemos teléfono, tenemos internet, la comunicación instantánea, tenemos todas esas herramientas. ¿Cómo podemos seguir sin desarrollar esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad? Porque no se desarrollan. Y la revocatoria de mandatos, insisto con ese tema, la revocatoria de mandatos porque me indigna realmente que los gobiernos no cumplan lo que dicen que van a hacer. Bueno, el colmo fue el gobierno de derecha, el gobierno nacional de derecha que tuvimos en la República Argentina, que lo comento en otros videos. Todas las cosas que dijo que iba a hacer y en el gobierno hizo exactamente lo contrario. Si hubiera habido revocatoria de mandatos, no hubiera durado los 4 años que duró. Siempre y cuando la mayoría de los Homo sapiens tengan su sentido común profundo, lo que es cuando se le defrauda, se le dice que va a hacer una cosa si se hace otra, se le miente. Y eso, yo haciendo un gesto de duda. Y me baso en un dato, y doy el último dato, porque esto es de nunca acabar. El último dato fue que ese gobierno de derecha, que dijo que iba a hacer lo que digo en anteriores videos, bueno, que iba a ser independiente de la justicia, mentira, tenía una mesa judicial para presionar a los jueces, que dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, mentira, hubo 1.300.000 trabajadores de más que volvieron a pagar el impuesto a las ganancias, mentira, que dijo pobreza cero, no solo que no eliminó la pobreza, ni cero ni nada, sino que la aumentó a niveles extraordinarios de pobreza, produjo desempleo, produjo, bueno, todo al revés. Y ya en el segundo año que se producen elecciones intermedias para renovar las cámaras de diputados, de senadores, este es un dato muy fuerte, sacó mayoría de votos y ya las mentiras ya estaban concretadas. Todo eso que yo dije recién, mentira. Había más pobre, había más inflación, en lugar de inflación, eliminar la inflación la aumentó, presionaba a los jueces, bueno, no había independencia judicial, el impuesto a la ganancia la aumentó, bueno, hizo todo eso al contrario. Y sin embargo, no una mayoría grande, digamos, del 50% más, pero sí la primera minoría, como primera minoría, ganó la elección de segundo término, o sea, en el 15 fue la del presidente y legisladores, y en el 2017, elección parcial de legisladores. Sacó la primera minoría, o sea, que gente, el sentido común de las personas que lo estaban mintiendo y defraudando, lo siguieron votando.
Es raro eso, es muy raro, es un dato para estudiar y analizar. Eso sí, a los 2 años, en el 2019, se renovaba la presidencia de la nación y las cámaras, el porcentaje que corresponde a las cámaras, y las perdió por mucho. Pero claro, también había hecho un desastre económico, había desempleo y todavía no estaba la pandemia, 2019. Un desastre económico, habían cerrado empresas, había hecho un desastre económico, un montón de empresas pymes habían cerrado, bueno, ahí sí las perdió. Entonces, recién el sentido común, después de 4 años de sufrimiento, lo sancionó haciéndole perder, pero lejos, la perdió lejos, las elecciones. Pero el sentido común, 2 años después, eso no me olvido yo, sacó una primera minoría, volvió a sacar una primera minoría. Ojo, es grave eso. Gente que estaba sufriendo, desempleado, con carestía de la vida enorme, inflación tremenda, y con pagando algunos el impuesto ese a la ganancia, trabajadores pagando impuesto a la ganancia, que todo le había hecho mentiras, todo, y lo siguió votando en ese segundo año. Después, el cuarto año, no. Repito de esto porque fueron 2 años y 4 años. En los 2 años lo siguió. Y eso es grave. ¿Qué pasaba en la cabeza, en la base mental de las personas en esa primera minoría? Después de 2 años de gobierno. Ya se veía. Ya al día siguiente ya empezó a ser desaguisados. Eso, desastres. Y sin embargo, es extraño, es para analizarlo. Yo lo he analizado y lo voy a comentar en alguna reflexión futura. Por eso preconizo el cambio cultural sobre la base del aprender a pensar mejor, de forma más correcta, y el sentido común profundo, darnos cuenta. Bueno, amigos, pensaba hacer otro video, pero me salió esto. Hay muchos datos, hay mucha información, y esto que narro, que pasa en la República Argentina, también pasa en otros países, no es el único país. La República Argentina fue tremendo, pero pasa en otros países. Por ejemplo, bueno, en otros países. Amigos, es una libre asociación de ideas más una total espontaneidad. Véanlo el video porque hago muchos gestos. Gestos es decir, con la cara, gestual, gestos. Amigos, me despido hasta el próximo video. Hay muchos cabos sueltos, repásenlo, los datos y la información. Me despido hasta el próximo video, amigos. Chau.